La abundancia de consejeros los lleva al éxito. Proverbios 15, 22. Hay peligro y pecado en lanzarse apresuradamente a lo desconocido. Proverbios 19, 2. El hombre sensato se anticipa a los problemas y se prepara para enfrentárseles. El simple no prevé y sufre las consecuencias. Proverbios 27, 12. Toda empresa tiene por fundamento planes sensatos, se fortalece mediante el sentido común y prospera manteniéndose al día en todo. Proverbios 24, 3-4. Planee con anticipación, defina el curso que seguirá, y si tiene a Dios por compañero, haga grandes planes. Habrá problemas. Paul Harvey dijo, es fácil darnos cuenta si estamos en el camino del éxito, es todo cuesta arriba. Si usted encuentra un camino que no tenga problema, pronto descubrirá que no lleva a ninguna parte. Yo suelo hablarles a los líderes del nivel subterráneo. Se trata del nivel de la vida del cual es difícil despegar. Sucede en iglesias, organizaciones y en la vida particular. ¿Alguna vez ha sentido que no lograba ningún progreso, como si se golpeara la cabeza contra una pared? Tenemos que hacer una explosión extra de esfuerzo para atravesar esos niveles que nos impiden ser lo que Dios desea que lleguemos a ser. Hay dos maneras de enfrentar los problemas, dos maneras de atravesar esos niveles subterráneos. Una es cambiar el problema. Esta es una solución temporaria y parcial. Podemos tratar de hacer que el problema sea más manejable, pero mañana volverá a escaparse de nuestras manos. La forma más efectiva de vencer nuestros problemas es cambiar la persona. La adversidad no es nuestro mayor enemigo. El espíritu humano es capaz de gran resistencia y de echar mano de muchos recursos cuando debe enfrentar la adversidad. No son los problemas los que nos complican. Alguien dijo, haz de un hombre un inválido, y tendrás a un Sir Walter Scott, enciérralo en una prisión, y tendrás a Juan Bunyan, entiérralo en la nieve de Valley Forge y tendrás a George Washington, hazlo crecer en medio de la pobreza y tendrás a Abraham Lincoln, castígalo con una parálisis infantil y se convertirá en Franklin de Roosevelt. Quémalo tan severamente que los médicos digan que nunca podrá volver a caminar, y tendrás a Glenn Cunningham, que marcó el récord mundial de 1 milla en 1 minuto en 1934. Ensordécelo, y tendrás a Ludwig van Beethoven, llámalo lento para aprender, retardado, ineducable, y tendrás a Albert Einstein. Manténgase firme en su compromiso. La palabra de Dios nos alienta, en 1 Corintios 3 y 58, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Alguien le preguntó a James Corbett, el campeón de boxeo de pesos pesados en ese momento, qué era necesario para ser campeón, y él respondió, pelear un round más. Cuando le preguntaron cómo había logrado tanto éxito con sus inventos, Thomas Edison dijo, yo comienzo donde los otros dejan. Napoleón Hill, en su libro Think and Grow Rich, hágase rico pensando, dice que luego de estudiar a 500 de los hombres más ricos del mundo, llegó a la conclusión de que todos los hombres ricos son persistentes. Cuando Winston Churchill regresó a la universidad donde había estudiado, pero esta vez como orador, el público esperaba un gran discurso del primer ministro. Churchill se puso en pie delante del auditorio y dijo 8 palabras, nunca, 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 se den por vencidos 2. Eso fue todo. Esas 8 palabras fueron el discurso. Y es, probablemente, su discurso más recordado. Manténgase firme en su compromiso. No sea de los que abandonan. Entregue todo a Jesucristo. Nunca olvide que aunque usted puede tener un éxito que supere todos sus más caros deseos, esperanzas y expectativas, nunca tendrá éxito fuera del propósito al cual esté dispuesto a entregarse. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas le serán añadidas. Mateo 6 y 33. El secreto de la vida entregada a Dios es darle a él la primera parte de cada día, el primer día de cada semana, la primera porción de sus ingresos, la primera consideración en cada decisión, y el primer lugar en todo en su vida. Cuando nos entregamos a Él, tenemos un poder que realmente es la culminación de la fórmula para el éxito. La entrega es lo que nos da poder. Luchamos por el poder, y lo perdemos, nos entregamos, y lo encontramos. Jesucristo no solo nos ha mostrado lo que es una vida justa, muchos grandes y buenos hombres y mujeres lo hicieron antes que Él, sino que nos ha dado el poder para vivir esa vida justa. No solo nos muestra la belleza de Dios, como lo han hecho otros, sino que nos da los medios para convertirnos en parte de esa belleza. Podemos aprender el poder de entregarnos cada hora de nuestra vida al Cristo viviente. El cambio en nuestras vidas no se produce como consecuencia de nuestras tensas manipulaciones. Es producido por la radiante, inconmensurable energía de Cristo,
que nunca ha abandonado al mundo desde que le dijo que sí por primera vez a Dios. Su sí fue completo, no se guardó nada para él mismo. Como dice Flora Slosson-Wellner, no hay nada tan trágicamente inefectivo como tratar de vivir la vida cristiana sin el poder de Cristo. Intenta dar la otra mejilla sin usar las armas espirituales del poder de Cristo para amar, y verás qué situación tan destructiva se produce. Trata de caminar la segunda milla por tu prójimo sin recorrer todo el camino necesario para rendirte ante Cristo, y verás el daño que has hecho tanto a la personalidad de tu prójimo como a la tuya propia. Intenta amar y orar sin cesar sin acercarte diariamente al agua viva de Cristo, y verás cuán rápidamente tu fuente personal se seca. Entreguese a Jesucristo. Éxito es una palabra que suele ser muy mal interpretada, y necesitamos comprender lo que significa bíblicamente ser un éxito. Amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, permitir que Él desate el potencial aprisionado en nuestra vida, señalar para nosotros mismos metas agradables a Dios, y no contentarnos con algo inferior. Cuando comprendemos que Dios dio todo lo que podía dar para que nosotros pudiéramos tener lo mejor de la vida, y comprender que uno de los peores pecados que podemos cometer contra Dios es no alcanzar la plenitud del potencial que Él ha puesto en nosotros. Capítulo 3. Estírese para alcanzar el éxito. Las banditas elásticas vienen en diferentes tamaños y colores y diferentes formas, pero todas se basan en el mismo principio: hay que estirarlas para que sirvan. Como las banditas elásticas, nuestras personalidades, talentos y dones son diferentes, y también, de la misma forma, no somos efectivos si no nos estiramos, si no nos extendemos. Si usted no se extiende en su andar personal con el Señor y en sus capacidades de liderazgo, no podrá ser tan efectivo para el reino de Dios como realmente necesita serlo. Leonard Ravenhill relata que un grupo de turistas estaban en una aldea en Europa, y uno de ellos le preguntó a un anciano aldeano: ¿ha nacido algún gran hombre en esta aldea? El anciano respondió: no, señor, aquí solo nacen bebés. Toda persona que alguna vez ha logrado algo debió estirarse para lograrlo. No existe la persona que se haya hecho sola. No hay ninguna persona que haya llegado al mundo totalmente equipada para lograr el éxito. Toda persona que ha llegado alguna vez a la cima, toda persona que ha logrado algo para Dios, toda persona que ha sido efectiva, ha aprendido a extenderse para crecer. Uno de los errores más comunes, y uno de los más costosos, es pensar que el éxito se debe a alguna genialidad, alguna especie de magia o cosa semejante, que nosotros no poseemos. El éxito se debe a que nos extendemos ante los desafíos de la vida. El fracaso se produce cuando nos empequeñecemos ante ellos. No existe ningún hombre que haya nacido siendo grande. ¿Por qué no nos extendemos? Yo diría que un 95% de nosotros trata de evitar estirarse. Cuando nos enfrentamos con algo que es más grande que nosotros, tendemos a retirarnos. ¿Qué es lo que nos impide extendernos y crecer? ¿Por qué evitamos estas experiencias que nos obligan a estirarnos? El temor seguramente es la razón número 1. Lo desconocido que nos espera puede llegar a paralizarnos. Otra razón es que nos sentimos satisfechos. ¿Para qué esforzarnos? Nos gusta donde estamos, ya tenemos todo. O quizá hay un toque de pereza en nosotros. Hay momentos en que no tenemos deseos de esforzarnos. He descubierto que la autoestima tiene mucho que ver con la disposición de una persona a estirarse. Muchas personas que tienen baja autoestima tienen capacidades superiores al promedio, solo que no se ven a sí mismas bajo la luz adecuada. Algunos de nosotros no queremos ser diferentes. Si nos extendemos, ya no somos comunes. Estirarse es salir de la sincronía con muchos de nuestros amigos y conocidos. Quisiera que usted ahora deje este libro por unos minutos y se evalúe a sí mismo. Pregúntese por qué no está siempre extendiéndose. Tome unos 5 minutos para mirar en su interior y sea honesto a medida que siente que Dios le revela las razones por las que usted se contenta con su situación. Si tratamos de evitar estirarnos, debemos comenzar a reorganizarnos de manera que podamos llegar a ser efectivos y útiles en nuestro ministerio y nuestro liderazgo. Motivados para excel. La mayoría de nosotros necesitamos estar motivados antes de estirarnos. No es algo que se produzca naturalmente. Tenemos que aprender cómo estirarnos y motivarnos a nosotros mismos, pero también tenemos que aprender cómo motivar a los demás y ayudarlos a alcanzar su potencial. Uno de mis héroes de la época actual es el Oso Bryant, que fue entrenador del equipo Crimson Tide de Alabama durante muchos años, y que tuvo durante muchos años el récord de ser el entrenador de fútbol americano no profesional con más partidos ganados. Bryant era un entrenador extraordinario y un tremendo motivador. Sus jugadores sabían que sería mejor que jugaran bien. Se cuenta la historia de que durante un partido muy importante, su equipo ganaba por 6 puntos cuando solo quedaba un minuto de juego,
y ellos tenían la pelota. Parecía que ya estaba todo definido. El entrenador le indicó a un jugador que corriera con la pelota, pero en lugar de esto, el muchacho decidió sorprender al otro equipo, y al entrenador, e hizo un pase. Se dijo, ellos esperan que corra con la pelota, veamos cómo reaccionan si hago un pase. Así que retrocedió y lanzó un pase, y naturalmente, el defensor del equipo contrario, que era el más veloz de la liga, interceptó el pase y corrió con la pelota hacia el campo de Alabama. Alabama estaba ahora a punto de perder el partido. El jugador que había intentado el pase, que tenía muy buen brazo para los pases pero no era demasiado veloz, salió disparado detrás del defensor contrario y lo atrapó justo antes de que convirtiera el tanto. Así fue a ver a Brian después del partido y le dijo, yo pensaba que tu jugador era lento, ¿cómo hizo para atrapar a mi defensor, que es campeón de velocidad? Brian lo miró y le dijo, tienes que comprender, tu jugador corría para ganar 6 puntos. Mi jugador corría para no perder la vida. Algunos de nosotros tenemos que encontrarnos en peligro de perder la vida para vernos motivados a estirarnos. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué lo hace esforzarse al máximo para la gloria de Dios? Piénselo durante unos minutos. Para algunas personas, el desafío en sí es estimulante. Para otras, la motivación es que están insatisfechas con su situación actual. También puede ser que nos motiven los éxitos anteriores. Una de las cosas que me ayudan a estirarme es un compromiso público, una meta pública. He descubierto que cuando les digo a otros lo que quiero hacer, realmente me ayuda a mantenerme firme. Esas personas pueden recordarme el compromiso que he asumido, y controlar si avanzo o no. A John F. Kennedy le encantaba contar historias acerca de su abuelo, Fitzgerald. Cuando éste era un niño y vivía en Irlanda, solía caminar cuando regresaba a su casa de la escuela, junto con un grupo de compañeros suyos. Había una serie de altas cercas de piedra con puntas afiladas. Eran bastante difíciles de trepar, y algunas de ellas tenían más de 3 metros de altura, así que era algo peligroso intentarlo. Como aventureros que eran, los niños siempre querían pasar al otro lado de las cercas, pero tenían temor de lastimarse. Un día, cuando regresaban a casa de la escuela, Fitzgerald tomó su gorra y la lanzó por sobre la cerca. En el momento que la arrojó, supo que tenía que subir para recuperarla, porque no se atrevía a ir a su casa sin su gorra, para no ser castigado. Arrojar la gorra al otro lado de la pared nos obliga a estirarnos para hacer algo que normalmente no haríamos. Lo animo a que comience a arrojar la gorra por sobre la pared. Vulnerables. La mayoría de las personas se vuelven vulnerables cuando se estiran. Cuando una bandita elástica se estira mucho, es más fácil de romperse. Un hombre que camina erguido sobre una cuerda floja está en una posición muy precaria. Si lo empujamos un poco, podemos sacarlo limpiamente de su curso. Todos sus músculos, todas sus fibras, toda su energía, apuntan a la meta, lo cual lo hace vulnerable. Si usted no se estira, está en una posición mucho mejor para defenderse, sus músculos están naturalmente a la defensiva. Aunque la mayoría de las personas cuando comienza su vida se estira, pronto descubren que esta posición los deja abiertos a los ataques, así que comienzan a retirarse. Comienzan a relacionar estiramiento con dolor. No mucho después, ya no están dispuestos a estirarse. Quienes continúan estirándose pronto descubrirán que son vulnerables a las críticas. Lamentablemente, el camino hacia el éxito está lleno de personas que critican. Están listas, esperan para señalar cuán imperfectamente hacen otras personas lo que ellas mismas no pueden o no quieren hacer. Jonas Salk, que desarrolló la vacuna contra la polio, era atacado continuamente por su creativa y original labor en el campo médico. Salk descubrió que las críticas venían en 3 etapas. La primera es cuando la gente nos dice que estamos equivocados, no va a funcionar. Después que ven que conseguimos un cierto éxito, dicen que en realidad, lo que hacemos no es tan importante. Finalmente, cuando ven que sí es importante, dirán que siempre supieron que lo lograríamos. Si usted se estira, la mejor defensa ante estas críticas es el fruto de su labor. No sienta que tiene que salir de su estiramiento para defenderse. Simplemente produzca fruto. Los que reconocen el fruto lo apreciarán, y los que no lo reconocen, lo criticarán ya sea que produzca algo o no. También somos vulnerables a los malentendidos. Muchas veces, las personas cuyos propios motivos son equivocados, se sienten amenazadas por nosotros, si nos estiramos para lograrlo mejor. Estas personas reaccionan y cuestionan la validez de nuestros motivos, nos acusan de que nuestros esfuerzos están motivados por algún propósito impuro. No solo somos vulnerables a las reacciones de los demás, sino que podemos ser vulnerables a nosotros mismos.
Muchas veces somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Si no tenemos metas, no reconoceremos el fracaso, pero si nos estiramos para lograr el éxito, de vez en cuando fallaremos. Necesitamos aprender a manejar esto. No permita jamás que el fracaso sea definitivo. Recuerde que el desaliento es el compañero del fracaso. La mejor manera de apartarnos del desaliento es rodearnos de personas que nos alienten. Busque un amigo que realmente comprenda el valor de reafirmarlo, que realmente crea en usted. ¿Sabe cuál es la mejor manera de rodearse de personas alentadoras? Aliente usted a los demás. Hemos hablado de las críticas, los malos entendidos, los fracasos y el desaliento. Dedique unos 5 minutos para evaluarse a sí mismo. ¿A qué es vulnerable? La necesidad de reafirmación. El momento en que es más necesario reafirmar a los demás, es cuando se estiran. Si usted desea alentar a un amigo, aliéntelo cuando sale al campo y se estira. Hay muchas personas que alientan a sus amigos cuando ya es tarde. Creo que hay momentos en que tenemos miedo de alentar a los que se arriesgan, porque al hacerlo nos identificamos con ellos, subimos con ellos a la rama del árbol. Si ellos fallan, nosotros también fallamos. Pero recuerde que hasta una lápida puede decir cosas buenas de una persona cuando ésta ya ha muerto. No sea una lápida, brinde su aliento a tiempo. Hágalo con frecuencia. No espere que su amigo gane la carrera, aliéntelo en cada paso que dé hacia adelante. Hágalo inmediatamente. El efecto de una palabra alentadora pierde fuerza a medida que pasa el tiempo. Si usted ve que su amigo comienza a decaer, bríndele una palabra de aliento inmediatamente, antes que su deslizamiento se convierta en una caída libre. Hágalo personalmente, y no tema alentar a alguien delante de otras personas. Nada es más alentador que recibir un elogio sincero delante de nuestros pares. Nunca dejamos de estirarnos. La mayoría de las personas no llega a aprender que nunca dejamos de estirarnos. Tenemos un patrón de estirarnos y descansar, estirarnos y descansar. Entiendo que es necesaria cierta recuperación y restauración, pero el problema es que la mayoría de las personas se estiran un poco y descansan mucho. Pronto adoptan una mentalidad de vacaciones, una mentalidad de jubilación. Muchas personas dejan de aprender porque se han convencido de que uno termina sus 12 años de estudios en la escuela, después va a la universidad 4 o 5 años y ahí termina su educación. Pero en realidad, una buena educación solo nos prepara para estirarnos y aprender durante el resto de nuestras vidas. También están los que dejan de intentarlo porque han tenido malas experiencias en el pasado. Dicen, ya intenté esto antes, o ya lo hice. Así permiten que un fracaso opaque todas sus capacidades. Cuando dejamos de estirarnos, nos volvemos aburridos. Nada me aburre más que una persona que no ha tenido ni un pensamiento nuevo en un año. Me aburren mortalmente. Por eso creo que es tan importante que continuemos estirándonos en todas las áreas de nuestras vidas. El otro día, mi padre, que está jubilado y vive en Florida, me llamó y me dijo, «Hijo, quiero decirte que tengo una vida emocionante. Tengo más trabajo que nunca antes en mi vida. Tengo programadas más reuniones, viajo más. Mi correspondencia ha crecido tanto que tengo que contratar una secretaria. La vida no es aburrida en lo más mínimo, he estado tan ocupado». Mi papá tiene poco más de 60 años, y no tengo dudas de que pasará los 80 con ese mismo entusiasmo por la vida. Está decidido a vivir hasta que muera. ¿Por qué las personas dejan de estirarse? Voy a darle 5 razones, muy brevemente. La primera es que se han rodeado de personas que están aburridas y aburren a los demás. Si usted quiere que su sangre siga fluyendo, permanezca cerca de personas que se vean llenas de vida. Esa es la razón por la que tantos ancianos mueren poco después de entrar a un asilo donde no tienen nada para hacer. Cuando repentinamente se dan cuenta de que lo único que pueden hacer en su vida es observar la puesta del sol, están en problemas. Ellos también entrarán en el ocaso. Número 2. Cuando el trabajo deja de ser un desafío. Para muchas personas, el trabajo no es más que una línea de ensamble, y por lo tanto, se vuelve en automático. Por eso siempre necesitamos metas nuevas, nuevas visiones o nuevos sueños. Muchas personas dejan de estirarse porque han aprendido que para sobrevivir deben tomar atajos. Nada es más dañino para el crecimiento que conformarse con algo que no es lo mejor. Hay una gran diferencia entre tomar un atajo y trabajar en forma inteligente. Todos queremos trabajar inteligentemente, esto hace que seamos más efectivos, con menor esfuerzo. Tomar un atajo no solo requiere menos esfuerzo, sino que también nos hace menos efectivos. Así que no hablo de no trabajar en forma inteligente, es decir, definir nuestras prioridades y organizar nuestro trabajo para hacerlo más rápidamente.
Hablo de conformarnos con algo menos que lo mejor. He descubierto que muchos pastores aprenden poco después de comenzar su carrera, que pueden simplemente abrir la Biblia, estudiar un poco el texto y salir a dibujar un mensaje. Dejan de tomarse el tiempo necesario para escribir los sermones y asegurarse de que tengan cierta profundidad. Conozco muchos pastores que tienen que cambiar de iglesia cada 3 años porque han usado todos sus materiales, han tomado atajos durante toda su vida y se olvidaron de estudiar. Muchas veces dejamos de estirarnos porque basamos nuestro valor en las relaciones, no en nuestros recursos. El matrimonio es un ejemplo. Si después de casarnos nos estiráramos tanto para hacer feliz a nuestro cónyuge, como lo hacemos antes de casarnos, no tendríamos problemas matrimoniales. Después del casamiento, suponemos que nuestro cónyuge nos amará simplemente porque estamos casados. Así que dejamos de estirarnos, y nuestro matrimonio deja de crecer. Permítame aplicar este ejemplo a otra área, el trabajo. He conocido personas que comienzan en un nuevo trabajo y se esfuerzan mucho durante los primeros 6 meses. Después se hacen amigos del jefe, y comienzan a dejarse estar. Piensan, equivocadamente, que esa relación significa que ya no tienen que hacer un uso tan intensivo de sus recursos. Dejan de estirarse. Su mejor momento. Al mirar hacia atrás, la mayoría de las personas descubre que sus experiencias de estiramiento son los mejores momentos de su vida. ¿Por qué? Porque crecer nos hace felices. Las personas más felices del mundo son las personas que crecen. En nuestra sociedad, tenemos muchas expectativas falsas con respecto a la felicidad. Estamos enfermos por llegar. La gente cree que cuando llegue a cierto punto, será feliz. Cuando se jubile, cuando se libre de este trabajo, cuando haga ese viaje, cuando llegue a esa meta, entonces será feliz. Estas personas tienen metas, y no hay nada de malo con trabajar para lograr una meta, pero no han aprendido a disfrutar el viaje tanto como la llegada. Los momentos más felices de nuestras vidas son los que vivimos en el camino, no al final del viaje. Hay otra expectativa falsa con relación a la felicidad, que es lo que yo llamo la enfermedad del alguien. Es cuando decimos, si pudiera conocer a esa persona, si pudiera casarme con esa mujer, sería feliz. Pero la única persona que puede hacerlo feliz a usted, es usted mismo. Nadie puede llevarle felicidad a alguien que se siente deprimido. Cuando comenzamos a aceptar la responsabilidad por nuestra propia felicidad y comprendemos que es a través del crecimiento, de las experiencias que nos hacen crecer, aunque sean dolorosas, que llegamos a ser felices, entonces realmente alcanzamos nuestro destino. Otra falsa expectativa en cuanto a la felicidad es lo que llamo llorar por el pasado. Es la aflicción de aquellos que siempre hablan de los tiempos de oro pasados. Hablan del pasado, que sin duda siempre fue mejor que el presente. Ven solo las cosas buenas, y no recuerdan, ni desean recordar, los malos momentos. Como dice el dicho, si los lamentos fueran regalos, todos pasaríamos una hermosa Navidad. Una última expectativa falsa con respecto a la felicidad es la plaga de la falta de problemas. Hay muchas personas que quieren vivir en una sociedad libre de problemas, y esa expectativa es una plaga. Dicen, si no tuviera problemas, sería feliz. No. Los problemas no tienen nada que ver con su felicidad. En realidad, en sus periodos de estiramiento, probablemente usted tenga más problemas que en cualquier otro momento, pero serán los mejores días de su vida. Inspiracho. Pocas personas se estiran durante toda su vida, pero esas pocas personas son una inspiración para todos. Hay algo en nosotros que hace que nos emocione ver un hombre o una mujer cuando intenta algo heroico. El pionero, el empresario independiente exitoso, el atleta victorioso, nos hablan de la capacidad del espíritu humano para obtener logros monumentales cuando se tiene la motivación correcta. Hacemos nuestros sus logros, y encontramos esperanza para nuestras vidas a través de ellos. Lo que necesitamos es convertirnos en personas que inspiren a los demás, y la única forma en que podremos hacerlo es arrojar la gorra por sobre la pared. Cuando los demás nos vean subir a la cerca, ellos también comenzarán a subir sus propias cercas. A principios de este siglo, Charles Lindbergh mantuvo en suspenso al mundo con el primer vuelo sobre el Atlántico. En su relato, dice que mientras volaba por los Estados Unidos, sobre Canadá y Newfoundland, miraba hacia abajo y veía lugares donde podría aterrizar si había algún problema. Pero llegó un momento en que al mirar hacia abajo, lo único que podía ver era el océano Atlántico. Fue en ese momento que comprendí que no había forma de volver atrás, no había lugar donde aterrizar. Charles Lindbergh había arrojado su gorra por sobre la cerca, y con ello se convirtió en una inspiración para nosotros. Él se estiró. Póngalo en práctica. Pasemos a la aplicación práctica de esta lección.
¿Cómo podemos estirarnos para llegar al éxito? Descubra su potencial. Acérquese a alguien que crea en usted. El descubrimiento siempre se produce en un ambiente alentador. Busque a alguien que le ayude a descubrir quién es usted y qué puede hacer. Haga algo que disfrute. Siento tristeza por las personas que trabajan en empleos que no disfrutan y viven en lugares que no les agradan. Si no le agrada el lugar donde vive, y no le gusta su trabajo, ¿por qué no cambia de trabajo y se muda a otro lugar? Descubra su potencial, haga algo que disfrute. Después, quítelos si pudiera, de su vida. Mientras diga si pudiera estar allí, si pudiera hacer esto, si pudiera ser aquello, nunca descubrirá su verdadero potencial, porque siempre se excusará por lo que es. Dedique su potencial. Entregue sus motivos a Dios. Si Él tiene sus motivos, tiene todo. Dedique su potencial, de lo mejor a los demás. Desarrolle su potencial. Usted puede desarrollar su potencial si comienza a aceptar su responsabilidad personal. Después, recuerde que Dios está interesado en su desarrollo. Dios está más interesado en su desarrollo que en sus errores. Olvide sus errores, y comience a desarrollarse. Nunca limite su potencial. No se subestime. Hace 50 años, Johnny Weissmuller era el más grande nadador de todos los tiempos. Hoy, niñas de 13 años rompen los récords que él estableció en cualquier competencia de natación. No limite su potencial. Capítulo 4. Visión para la victoria. Cierta vez le preguntaron a Helen Keller qué sería peor que ser ciego de nacimiento. Ella respondió inmediatamente, tener vista y no tener visión. He descubierto que si les preguntamos a personas de éxito que les ha ayudado a llegar a donde están en la vida, invariablemente hablan de una meta, un sueño, una misión, un propósito, algo que los ha motivado durante años para que llegaran a ser lo que finalmente llegaron a ser. Lo trágico es que nuestro mundo está lleno de lo que yo llamo hombres superficiales, es decir, personas que ven solo lo inmediato. Solo se esfuerzan por alcanzar aquellas cosas que pueden tocar con sus manos. Van a lo conveniente. Nunca miran más allá de sí mismos, y nunca ven lo que podrían ser. Un hombre superficial puede ser camionero, presidente de un banco o maestro de escuela. Se los encuentra en todas las profesiones. Un hombre superficial es, en realidad, alguien que no tiene profundidad porque no tiene visión. La persona más pobre del mundo no es aquella que no tiene un centavo, sino aquella que no tiene una visión. Si usted no tiene un sueño, una meta y un propósito en su vida, nunca llegará a ser lo que podría ser. Hay una diferencia marcada entre las personas que tienen éxito y las que no lo tienen. Los exitosos son motivados por un sueño que está más allá de ellos. Tienen un sueño más grande que ellos mismos. Tienen algo que constantemente los hace estar en movimiento. Está fuera de su alcance, pero ellos creen que si trabajan lo suficiente, algún día tendrán ese sueño en las manos. Esa es una persona exitosa. Los que no tienen éxito solo son motivados por el presente. No piensan en el mañana. No miran más allá de sí mismos. Se aferran con fuerza al presente, sin siquiera pensar lo que el mañana puede depararles. Las etapas de un sueño. Cuando recibimos una visión que puede cambiar nuestra vida, o nos atrapa un sueño que podría realmente ayudarnos a llegar a ser lo que deseamos ser, se produce una secuencia. Primero está la etapa de lo pensé. Es cuando un sueño simplemente cruza nuestra mente. ¿Será cierto? Quizá esto es para mí. ¿Qué sucedería si hiciera tal cosa? Esa es la etapa de lo pensé. Toda persona pasa por esa etapa. Probablemente no pase una semana sin que soñemos algo. ¿Será para mí? ¿Qué sucedería si hiciera esto? Después de pensar en algunos sueños que tenemos y las visiones que Dios nos da, nos entusiasmamos, y comenzamos a hablar sobre ese sueño y a vernos dentro de él. Creo que todos pasan por estas dos primeras etapas. Pero la tercera es la que marca la diferencia entre la persona que tendrá éxito y la que no lo tendrá. Es lo que yo llamo la etapa de lo compré. Después de captar el sueño, hay un momento en que tenemos que pagar un depósito. Llega el tiempo de hacer una inversión en él para que se haga realidad. Ningún sueño se hace realidad automáticamente. Tenemos que comprarlo. La persona exitosa entra en esa tercera etapa y compra el sueño. Decide pagar el precio. Pero así como la persona exitosa lo compra, la persona que no llegará al éxito lo rechaza. Es en esta etapa que comienza a racionalizar las cosas. Comienza a pensar por qué no funcionaría, por qué no es posible, y comienza a combatir el sueño que quizá Dios le haya dado para alcanzar la plenitud de su potencial. Las personas que no alcanzarán sus sueños se detienen en esta tercera etapa. No compran el sueño,
lo combaten, y nunca llegan a ser lo que podrían ser para Dios. La cuarta etapa es la de lo desee. Aquí entra el deseo. Comenzamos a desearlo tanto que se apodera de cada parte de nuestra vida. Finalmente llega la etapa de lo conseguí. Puedo tocarlo con las manos. Aquí es cuando digo, es mío. Estoy feliz de haber pagado el precio. Estoy feliz de haber soñado este sueño.